En el vídeo anterior hablamos de qué es la soberanía monetaria para la teoría monetaria moderna y hoy lo que haremos será hablar de la soberanía política porque es un concepto estrechamente vinculado con el primero. Aquí tenéis el segundo capítulo, segundo epígrafe de este tercer capítulo que se denomina soberanía política. Al vincular la existencia y aceptabilidad del dinero con los impuestos estatales, la teoría monetaria moderna inevitablemente está también vinculando el dinero con el concepto de soberanía política. Si un pueblo quiere ser realmente soberano, necesita controlar la moneda que se va a utilizar en su territorio, pues, entre otras cosas, es lo que le va a dar la posibilidad de movilizar recursos reales para sus objetivos. Esto es todavía más importante en una época como la actual, en la que los pueblos que comparten una misma cultura e identidad tratan de organizarse a través de estados-naciones. Los autores de la teoría monetaria moderna muestran algunos ejemplos históricos en los que los pueblos solo pudieron lograr su soberanía política completa al obtener plena soberanía monetaria. Recordamos, emisión de la moneda que utiliza sin vincularla a ninguna otra moneda o activo. Por ejemplo, siguiendo a Weintraub y Schuller, Pavlina Tcherneva señala que India había emitido su propia moneda, rupias, desde 1862, todavía bajo el dominio británico, pero durante la mayor parte de ese periodo y hasta la independencia, la emisión de moneda en India funcionaba como una junta monetaria. Es tan solo después de la independencia que India asumió el control soberano de la rupia. Otro ejemplo que añade es el de las colonias australianas, que emitieron algunas monedas, todas vinculadas a la libra esterlina. La paridad continuó después de la federación en 1901, hasta que el gobierno asumió el control de todas las cuestiones cambiarias y comenzó a emitir la libra australiana en 1910. La independencia requería soberanía monetaria, que Australia finalmente logró en el periodo de entreguerras. Por su parte, Charles Goodhart señala como ejemplo la desintegración en la década de los años 90 del siglo XX de la Unión Soviética, de Checoslovaquia y de Yugoslavia en varios estados, pues cada uno de ellos creó su propia moneda para alcanzar su soberanía política, y lo mismo ocurrió en Austria y Hungría después de la Primera Guerra Mundial. Pero, al mismo tiempo, indica que también el proceso político inverso, el de la reunificación de estados, va en línea con los postulados chartalistas y muestra como ejemplos Estados Unidos, Alemania e Italia. Resumidamente y utilizando sus palabras, el chartalismo predice que la fragmentación de la soberanía conducirá a la fragmentación en monedas separadas y, por el contrario, que la unificación en un Estado federal efectivo conducirá a la unificación de monedas previamente separadas. Solo encuentra algunas excepciones a esta regla, como los estados minúsculos, que utilizan monedas extranjeras, pero precisamente debido a que son políticamente débiles y dependientes de otros, por lo que no tendrían verdadera soberanía política. Pero también las uniones monetarias como la europea, con la cual es muy crítico, por desvincular la soberanía del Estado-nación del control de la moneda utilizada. Así lo explica. Este divorcio entre dinero federal y la descentralización gubernamental a nivel del Estado-nación, especialmente con las principales funciones fiscales permaneciendo en ese nivel nacional más bajo, es la fuente de tensiones potenciales. Siguiendo a Tcherneva, tan importante es el control del dinero para la soberanía política de un Estado que estos siempre han tratado de evitar que otros agentes le erosionen o arrebaten dicho control, siendo una de esas posibles formas la falsificación del dinero. Por eso dicho acto ha sido siempre duramente perseguido por las autoridades y penalizado con graves sanciones. Pero es que no solo los estados han perseguido y prohibido la falsificación para proteger una de sus principales herramientas para ejercer el poder, sino que también la han promovido en el caso de las monedas de sus enemigos o adversarios, precisamente como arma de guerra. Hay muchos ejemplos históricos, tal y como cuenta Tcherneva en este párrafo. La falsificación de moneda alemana patrocinada por el gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial, la emisión de dólares estadounidenses falsos que hizo Stalin en el periodo de entreguerra, la falsificación de bonos británicos ideada por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, Operación Bernhard, la emisión de monedas vietnamitas y cubanas falsas de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y la invasión fallida de Bahía de Cochino, respectivamente.
Otro ejemplo histórico documentado es el de las colonias británicas en América del Norte. Cuando se inició la Guerra de la Independencia, el Imperio Británico y los partidarios de las colonias en las Américas inundaron las colonias con billetes falsos para erosionar su estabilidad y debilitar así al movimiento independentista. De hecho, como explica Keith Rhodes, en vísperas de la Revolución, la falsificación estadounidense había superado el imperialismo británico como primera amenaza para la moneda colonial. En cualquier caso, la falsificación sería un fenómeno todavía más antiguo. Estudios numismáticos revelan que incluso las primeras monedas acuñadas en Lidia durante el VII siglo antes de nuestra era eran imitadas o manipuladas a través de diferentes formas, y todas ellas estaban castigadas con la pena de muerte. La falsificación apenas ha recibido atención por parte de la teoría económica ortodoxa. Los pocos estudios que hay al respecto se refieren únicamente a una cuestión de eficacia, ya que considera el dinero como un simple velo de las transacciones comerciales, pero la evidencia histórica revelaría que ha existido siempre, lo cual iría en línea con las tesis chartalistas. Como dice Cherneva, contar la historia de la producción y distribución de billetes falsificados, así como la de la independencia del dominio colonial y económico, es otra forma de contar la historia del dinero como una creación del Estado. Debido a todo ello, la teoría monetaria moderna se apoya en el estrecho vínculo existente entre el dinero y la soberanía política para defender que cada Estado-nación tenga su propia moneda, ya que consideran que sería la opción más democrática y también la que mayor potencia política brinda, haciendo hincapié en que los Estados-naciones tienen suficientes herramientas políticas para imponer su soberanía incluso en un mundo globalizado y financiarizado. De ahí que los neochartalistas y partidarios de la teoría monetaria moderna hayan sido siempre tan críticos con la Unión Monetaria Europea, en la que muchos Estados-nación comparten su propia moneda, o la introducción de una moneda paralela al euro para ganar soberanía monetaria. Era llegando a proponer su simple disolución o la introducción de una moneda paralela al euro para ganar soberanía monetaria. Esto entra en contradicción con las visiones más cosmopolitas que defienden formas supranacionales de gobernanza macroeconómica para superar los obstáculos y limitaciones a las que se enfrentan las economías más pequeñas, incluso emitiendo su propia moneda, aunque hay quienes consideran que el neochartalismo y el cosmopolitismo pueden fructíferamente corregirse y enriquecerse mutuamente. También entra en oposición con quienes consideran que el dinero que crean los Estados-nación ha pasado a estar subordinado al dinero que crean los bancos, que dominaría totalmente el sistema actual. Por ejemplo, Huber, quien dice que es cuestionable hasta qué punto los Estados-nación aún pueden tener soberanía monetaria. En su mayor parte, hoy en día, la soberanía monetaria es algo que debe recuperarse de la industria bancaria. En el vídeo siguiente analizaremos las críticas más importantes que ha recibido este concepto de soberanía monetaria y política que maneja la teoría monetaria moderna. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.